voy a empezar. Entonces lo que voy a hacer es escoger la relación de muchos a muchos, cojo usuario y escojo copia, ¿sí? Y automáticamente me van a quedar la relación al crear muchos a muchos en la parte teórica. Nos decía que se crea una tercera, ¿sí? Vamos a poder esto, vamos a poder nosotros cambiar, ¿sí? A nuestro gusto, tanto los campos como el nombre de la tabla, ¿sí? Primero voy a empezar indicándoles que cómo se constituye, cómo le pone la herramienta a los nombres. Le pone, por ejemplo, el nombre de la primera, en este caso usuario, y copia, así le pone el nombre de la tabla. Y los campos dice usuario, que quiere decir que pertenece este campo a la tabla usuarios y que es la ID de usuario. Como que si identificamos, ¿no es cierto? Al decir de que usuario viene siendo la tabla, es cuando existe la relación, ¿no? Cuando existe la relación hay que crear los códigos. A través de los códigos de cada tabla generamos las relaciones. Entonces, se crean cada uno. Estos se convierten en claves primarias y foráneas por cada relación, independiente de la cardinalidad que tenga, ¿sí? Entonces, lo único que yo voy a poner aquí, no voy a llamarle as, sino solamente usuario guión bajo copia, que es la tabla usuario con la tabla copia, ¿no? Ahí se crea una relación de muchos a muchos, ¿sí? Así se crea, ¿ok? Vamos a continuar, si no, ahí. Empecemos con la siguiente. Nos dice entre copia y edición. Nos dice la relación de uno a muchos. Entonces escojo 1N, ¿sí? Empezando desde muchos acá, ¿sí? Entonces selecciono edición, copia y automáticamente va a quedar la relación entre ellas. Un poquito acá, como vemos aquí es muchos y esto ya identifica lo que tiene acá. Y aquí dice 1, entonces ya identifica que es de 1 a muchos directamente. Y aquí, ¿qué es lo que sube? Sube, copia la clave primaria, sube acá y se convierte la misma, pero en clave foránea o clave secundaria, ¿sí? Mire cómo genera y sube, ¿ok? Muy bien. A continuación, vamos la siguiente, nos dice entre libro y edición, igualmente de 1 a muchos, ¿sí? Escogiendo muchos ediciones, ¿ya? Listo. Me queda acá muchos y acá me queda uno. ¿Por qué acá pasan dos? ¿Sí? Vamos a ir analizando de por qué pasan dos y no solo una. ¿Alguien me podría decir de por qué también jala copia acá? Mire, tienen dos claves foráneas. La clave de edición y la clave de copia. ¿Sí? Copia edición. ¿Por qué generarán dos? ¿Alguien de pronto? ¿Cuál sería?
¿Ya? ¿Cuál sería? Verá, como nosotros estamos generando información, ¿sí? Primero creo el usuario, luego hay copias, copias pertenecen a una edición, entonces para saber de qué edición y de qué copia pertenece ese libro, por eso se genera y arrastra la clave de copia, ¿sí? Y arrastra la clave de copia, ¿sí? Entonces, eso tener en cuenta, por favor. Y vamos a la última, entre autor y libro. Autor y libro nos decía TNN al existir uno, muchos, es decir, que genera información muchos. Entonces, utilizo esta igualmente y digo autor, libros, ¿sí? Y aquí me va a generar una cantidad de IDs de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como autor pertenece a un nombre, este nombre para saber de qué, a qué libro va a pertenecer, a qué edición va a pertenecer y si cuántas copias hay, ¿sí? Entonces, por eso se generan y arrastra la copia, arrastra la edición y el libro, ¿sí? Y obviamente esta de autor, por lo que tiene muchos a muchos, ¿sí? Verá que le estoy explicando del por qué aquí tengo 4, porque cada una de ellas es necesaria la clave para su funcionamiento. Miren, si ustedes al escoger la relación va viendo cómo va apareciendo la relación, ¿sí? ¿Ya? Y quedan de esta manera. El diagrama quedaría así. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Con esto, ¿qué es lo que nos falta? Antes de exportar, guardemos, ¿sí? Guardemos. Aquí tenemos la herramienta de guardar y vamos a almacenar. En este caso yo tengo una carpeta llamada base de datos. Vamos a llamar, puede llamar diagrama o sistema eh, biblioteca. ¿Ya? Biblioteca. ¿Ok? Guardar. ¿Listo? Está guardado. Este archivo se guarda con una extensión y podemos ir a ver en la carpeta en donde almacené y ese archivo es una tarea, ¿sí? Que nosotros en esta semana tenemos que subir para yo colocar la parte práctica, la nota de la parte práctica de esta semana, ¿sí? Cada semana vamos haciendo prácticas y eso es evaluado, ¿no? Entonces ya tendríamos este archivo para subir como práctica o tarea. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a exportar, ¿sí? Entonces aquí yo voy a hacer una pausa. Creo que esto ya hemos visto anteriormente, ¿sí?